Vamos a hablar sobre la sijá de Parashat Jukat Helek Yudhet, la primera sijá. Esta sijá, el Rebbe está hablando sobre las primeras palabras de la Parashá Zot Jukat Torah. Esta Parashá habla sobre la mitzvah de Pará Adumá, la vaca roja, y la Torah empieza: esto es la ley, el decreto de la Torah. Sobre esas palabras está escrito en el Medrash. El Medrash trae que hay 4 mitzvot, que son temas que el Yetzer Hara molesta a la persona con ellos. Mitzvot que no tienen lógica. Y trae los 4 mitzvot. La halajá de Yibum, un hombre que estaba casado con una mujer y murió sin hijos y se tiene que casar con el hermano. Y después está el tema de Kilaim, halajot de diferentes frutas que crecen juntos, mezclados en el campo. Sair Mishtaleach, ese es el tema del chivo que hay que llevar en Yom Kippur a la montaña. Y por último el cuarto, Pará Adumá, que en todas estas cosas encontramos que tienen cosas confusas, que el entender, el sejel, la mente no lo entiende. Hay como halajot opuestas que existen en ellos, que como paradojas que hace que confunde la mente. Y dice el Medrash que esto es justamente Zot Jukat Torah, que eso es el decreto de la Torah que Hashem nos ordenó, a pesar que uno no lo entiende. También dice el Medrash que Shlomo HaMelech estaba tratando de entender a todos los mitzvot y llegó a entender todo menos uno, la mitzvah de Pará Adumá. De eso se entiende que Pará Adumá es una mitzvah de todos los decretos, el más difícil, que es totalmente algo irracional, como dice Jukah Hakakti, es una ley que decreté, y Gzeirah Gazarti, que no podés preguntar y entenderla. Vemos que Pará Adumá dentro de los Jukot es lo más Jukah que hay, por eso también la Torah dice Zot Jukat Torah, que la traducción literal es Zot, esta, más que cualquier otra Jukah que mencionamos, esta ley es la verdadera ley, que es decreto que está por encima del entender. Según eso tenemos que entender. El Medrash dice que a Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, Veikhu Eileja, Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu: a vos, Moshe, te voy a revelar el secreto, el motivo de Pará Adumá. Quiere decir que Pará Adumá tiene motivo. Y Moshe Rabbeinu fue el único de toda la humanidad que entendió el motivo de Pará Adumá. Según eso surgen 2 preguntas. Uno, si tiene motivo, ¿por qué entonces Shlomo HaMelech no llegó a entenderla? Si Shlomo era el más sabio de toda la gente, como Rebbe trae también que hay un Medrash que dice que en algunas cosas era más sabio que Moshe, ¿por qué entonces Moshe entendió Pará Adumá y Shlomo no lo entendió? Segunda pregunta, si Moshe sabía el motivo, ¿por qué él no reveló el secreto a los Yehudim? Vemos que había cosas de la Torah que Hashem lo regaló solo a Moshe en secreta, y Moshe lo regaló a los Yehudim sobre el tema de Pilpul, como dice la Gemara, que Moshe, por ser un buen ojo, cosas que Hashem le dio a Moshe en privado, Moshe lo reveló al pueblo. ¿Por qué entonces el tema de Pará Adumá no lo reveló? Tenemos que decir que el motivo por qué no se reveló el motivo de Pará Adumá es porque realmente una criatura no lo puede entender. Pará Adumá es algo tan elevado, tan profundo, tan difícil, que un ser humano, por ser creado, imposible que entienda eso. Y eso que Moshe Rabbeinu lo pudo entender es porque Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruch Hu, que es el Todopoderoso, le puede también dar algo que es imposible. Una criatura normal no puede. Y eso es lo que está escrito, que Shlomo trató y no pudo, porque es imposible que una criatura entiende al Creador en cosas que son totalmente por encima del entender. Por eso Shlomo HaMelech no lo puede entender, a pesar que era la perfección en el entender. Pero a Moshe Rabbeinu, no porque Moshe, sino porque Dios, que es todopoderoso, a él, Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruch Hu, lo reveló el secreto. Pero según eso surge la pregunta del otro lado. Si a Kadosh Baruch Hu, que es todopoderoso, lo puede revelar a Moshe, al mismo tiempo lo puede revelar también a Shlomo y también a nosotros. ¿Por qué entonces a Moshe Rabbeinu sí lo reveló y a nosotros no? Y entonces acá Rebbe empieza con la explicación. Para entender eso tenemos que entender cuál es el motivo que hay mitzvot que es Jukat Torah.
que la mitzvah de Pará Adumá se llama la juká de toda la Torah, no solamente jukata Pará, sino jukata Torah. ¿Por qué está explicado? Porque mi Pará Adumá no es solamente una ley particular, es una ley que ayuda a entender sobre algo general de toda la Torah. Pará Adumá nos enseña que toda la Torah en su esencia es juká. Eso es un punto que Rebbe lo explica en muchos sijot, y acá Rebbe lo enfatiza de nuevo, que en verdad todos los mitzvot de la Torah y también la Torah misma, en su esencia es todo ley, juká. Es algo que es totalmente superior, por encima del entender. Tanto los mitzvot de la Torah, tanto el estudio de la Torah. El mitzvot de la Torah sabemos que a pesar que los mitzvot se dividen en 3 clases, mitzvot que se llaman eidot, que son para atestiguar cosas que ocurrieron en la historia, como Pesach, etc. Hay mitzvot que son mishpatim, mitzvot lógicas, y hay mitzvot que se llaman hukim, decretos. En la esencia, todos los mitzvot son decretos. Es el Ratzon Hashem. En la esencia, el Ratzon está por encima del entender. Y lo mismo también en el estudio de la Torah. A pesar que la Torah es Jochma, pero en la esencia de la Torah es la Jochma del infinito, la Jochma de Dios. Y así como no podemos entender a Dios, no podemos entender su Jochma. Como dice el Tanya, está totalmente por encima del entender de un ser humano. Esta idea que una persona tiene que saber que Torah y Mitzvot es algo que es Juká, ley, esto es importante para tenerlo muy presente en todo el abodá de Torah y Mitzvot. Por eso, en el texto de la mitzvah, cuando uno dice la berajá, Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, Akadosh Baruj Hu nos ordenó. Esa es la manera que un yudí tiene que cumplir los mitzvot, como un orden. Lo mismo en el estudio de la Torah. Cuando un yudí estudia Torah, tiene que tener presente que cuanto más entender él tiene, nunca va a llegar a la esencia de la Torah. Tiene que siempre esforzarse más y más y más y más, porque la Torah es infinita y la mente, la Jochma de la Torah es infinita. Y eso mismo, saber que en la esencia de la Torah es totalmente por encima de cualquier tipo de característica del entender. Por eso dice el pasuk, Zot Jukat Torah. Pará Adumá es la Juká, no solo de Pará, es la Juká de toda la Torah. Pues Pará Adumá te muestra que en la esencia toda la Torah y todos los mitzvot de la Torah son en su esencia Juká, ley, decreto. Según eso, se entiende también por qué hay una parte de la Torah que en esto quedó el Juká en su manera más fuerte, mitzvah de Pará Adumá. Porque eso viene para mostrar a la persona por toda la Torah y los mitzvot y acordarse en cada cosa de Torah y mitzvot que en su esencia es todo Juká igual como Pará Adumá. ¿Qué quiere decir eso? Si todos los temas de la Torah hubiesen sido entendidos y la persona tendría que solamente pensar él solo que en verdad, a pesar que lo entiendo a todo, pero en verdad en la esencia está por encima del entender, hubiese sido muy difícil a la persona aceptar eso. Y hubiese sido muy difícil a la persona en momentos donde se necesita ponerse en un costado el entender, que uno necesita entregarse más allá del entender, momentos donde se exige Mesirut Nefesh, hubiese sido muy difícil exigir a la persona Mesirut Nefesh, siendo que toda la Torah se entiende, y siendo que en cada cosa hay una explicación. Entonces podría llegar momentos de dificultades y cosas y obstáculos y pruebas en la vida donde la persona, cuando se tendría que estar en un estado de Mesirut Nefesh, no podría estarlo. Porque siendo que la persona es intelectual en su esencia, entonces quiere entender todo. Y si hay algo que no entiende, no tiene ganas de hacerlo. Hasta que la persona puede llegar a una situación, siendo que en la mente es la base y todo está basado al entender, también puede empezar a ser una persona que buscar siempre lo más fácil, todo al pie a Torah, con inteligencia, encontrar los trucos intelectuales, cómo facilitarse en la vida y vivir una vida más fácil, más light y más tranquilo. Y sobre eso se necesita, y lo mismo también en el estudio de la Torah. Para que la persona llegue al verdadero estudio de la Torah, se necesita un esfuerzo muy grande. Como dice la famosa frase de la Gemara, Yagata Umatzata. Cuando la persona se esfuerza, la persona llega a encontrar
a encontrar algo más allá de lo que uno se esfuerza. Por eso dice un matzata, como encontrar. Cuando la persona encuentra algo, quiere decir que eso es lo que encontré, es algo que no pensé que lo iba a encontrar. Justamente, encontrar es algo que tienes de sorpresa. Yagata umatzata, el esfuerzo te ayuda a entender un nivel de Torah que es como una cosa encontrada, que la persona queda de sorpresa, nunca pensé que iba a entender eso. Como vemos en diferentes lugares en Hasidut explicado la diferencia entre Talmud Bavli y Talmud Yerushalmi. ¿Por qué la halajá queda como Talmud Bavli? Porque ahí se esforzaron más, había más preguntas, más análisis, y por eso que hubo mucho esfuerzo, llegaron a la profundidad del entender mucho más que el Talmud Yerushalmi. Entonces, según eso, cuando la persona sabe eso, que tiene que esforzarse tanto y sabe que la Torah y su esencia es totalmente por encima del entender, como dijimos antes, eso saca de la persona el nivel máximo del esfuerzo, de anulación, de entrega a la Torah, saber de que cuanto más uno se esfuerza, la Torah siempre está más profunda y más profundo todavía. Por eso es tan importante que hay una mitzvah en la Torah, que es la mitzvah de Parah Adumá, que quedó en una especie de juká, para que la persona a través de Parah Adumá tenga claro y presente qué es la esencia de una mitzvah que está por encima del entender. La esencia de la Torah que está por encima del entender, y esa ayuda a la persona a ponerse en el estado de autoentrega, autosacrificio, mesirut nefesh, a la Torah en los momentos que se necesita, y la yeguía, el esfuerzo adecuado que se necesita para poder aprender realmente la forma adecuada de estudio de la Torah y cumplir los mitzvot. Basado a eso, surge una pregunta. Si Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a él lo reveló el motivo de Parah Adumá, y él sí sabía por qué el Parah Adumá, sale de eso que Moshe Rabbeinu no tenía ninguna mitzvah y ningún ejemplo donde se necesitaba mesirut nefesh. Le faltaba a Moshe Rabbeinu esa ventaja que estamos diciendo recién, que uno tiene que tener una mitzvah para que a través de eso se acuerda y le facilita cumplir el mesirut nefesh en Torah y mitzvot. ¿Cómo puede ser que a través que Hashem le reveló a Moshe el motivo, le faltaba a Moshe Rabbeinu ese nivel de mesirut nefesh, de esa autoanulación que se necesita en Torah y mitzvot, que eso lo recibe uno a través de Jukat a Torah? Dice el Rebbe, para contestar eso, tenemos que mirar el Medrash. Y a través de eso, y acá Rebbe entra en un análisis maravilloso, fascinante, explicándonos por qué realmente Parah Adumá es más juká que cualquier otra mitzvah. ¿Qué tiene Parah Adumá tan especial, tan secreto, tan mística, que se llama juká, decreto, más que cualquier otro mitzvah? Que hay otros mitzvot que no se entiende, como mencionamos antes. Dice el Rebbe así. Hay un Medrash muy interesante sobre la mitzvah de Parah Adumá. El Medrash dice que cuando Moshe Rabbeinu escuchó de Akadosh Baruch Hu las leyes de Tumá, Tahara, pureza, impureza, y sobre cada cosa Hashem le dijo cuál es la ley de la impureza, la Tumá, y cómo la manera de purificarla. Cuando llegó a la mitzvah de la impureza de Tumat Met, todos los halajot de impureza que tiene que ver con tocar un cuerpo muerto, Moshe Rabbeinu preguntó a Hashem, ¿cómo se puede purificar una cosa así? Y Hashem no le contestó. Y la cara de Moshe se puso rojo de malestar. ¿Qué va a pasar acá? Y recién después, cuando Akadosh Baruch Hu le dijo a Moshe la mitzvah de Parah Adumá, cómo mezclar la ceniza con el agua, ahí Hashem le dijo, esto es la manera de purificar. Y Moshe le dijo, esto es Tahara, esto es purificación. No lo entendió. Y Hashem le dijo que sí. Hay que entender. ¿Por qué Tumat Met fue algo tan terrible que Moshe no lo entendió más que otros tumot? Hay en el alajot de Tumá y Tahara alajot más difíciles todavía. Los alajot de Metzorá es una tumá más grande que tiene que estar afuera de los 3 campamentos y etcétera. Hay otras leyes de Tumá que son más difíciles. Hay tumot que vienen del cuerpo de la persona, ¿sí? Como Tumat Nidá, Zivá, que son tumot que salen del cuerpo. Tumat Met es algo de otra persona. ¿Y cuál es el problema? Que justo acá Moshe se puso rojo y no podía entender y estaba una respuesta especial. La respuesta, dice el Rebbe, es el siguiente. Todos los tumot tienen que ver con un cuerpo vivo.
Cuando la persona está viva, tiene un alma y el alma es parte de Dios. El Kadosh Baruj Hu es todopoderoso. Se entiende cómo a Kadosh Baruj Hu te ayuda que a pesar que el cuerpo se impurificó, se profanó, se tocó una tumá, pero a través de que él tiene un alma y el alma es parte de Dios, puede volver a través de Tvilá, Mikve, etcétera, diferentes leyes, volver a purificarse. Pero Tumat Met, mortalidad, muerte, es cuando se desconectó de la vida. Entonces la esencia de Hashem ya no está más. Hubo una separación, un corte total entre el alma y el cuerpo. El cuerpo se transformó en polvo de la tierra, de donde vino. Entonces, eso fue la pregunta de Moshe. ¿Cómo se puede purificar la tumá de mortalidad cuando la mortalidad es la desconexión entre el alma y el cuerpo? ¿De dónde se saca la fuerza de purificarla cuando ya se separó de su fuente de vida? Más en profundo, para entenderlo más al Pi Hasidut, se entiende que todo el tema de tumá no es un tema que tiene que ver con algo físico. No es una suciedad como algo que se manchó y uno lo limpia con agua, con jabón o con algo. Es algo espiritual. Es algo que genera un defecto espiritual en la conexión del alma del Yehudí con Akadosh Baruj Hu. Entonces, el Yehudí está conectado con Dios, se llama vida. Atema dvekim chaim kulchem hayom. El Yehudí está pegado con Hashem y vive. Cuando un Yehudí cae en un pecado, hubo un corte, hubo una separación, y eso debilita la vitalidad del Yehudí, su conexión con Dios. Y en eso hay muchos niveles que son los niveles de impureza, hasta qué punto llega la impureza, hasta qué punto llega esa desconexión, pero al fin y al cabo el alma sigue estando, sigue respirando, la vida sigue estando. Por eso, aunque pecó, pero la conexión sigue estando. Y por eso puede a través de Teshuvah volver a fortalecerse y a través de eso volver a unirse con Hashem. Pero cuando un Yehudí genera un pecado, hay una desconexión hasta que llega a una desconexión tan grande que es la mortalidad. Perdió la vida. La mortalidad espiritual es la causa de la mortalidad material también. Y de eso viene todo el tema de las leyes relacionadas con Tumat Met. ¿Sí? Entonces surge la pregunta, Moshe Rabbeinu, por eso Moshe Rabbeinu se puso tan rojo, tan mal, cuando escuchó estas leyes. ¿Cómo se puede purificar una cosa así? Eso mismo fue la pregunta de Moshe. Cuando ya llegó al nivel tan bajo de mortal, de Tumat Met, el alma se desconectó, ya no tiene más conexión. Entonces, ¿cómo se puede purificar una situación así cuando se desconectó en forma completa de la divinidad y de Torah y Mitzvot? Sobre esto, Akadosh Baruj Hu le contestó a Moshe, Zot Chukat Torah. Esa es la respuesta que Hashem le contestó acá a Moshe Rabbeinu. Esto es la fuerza impresionante, incondicional que tiene la Torah, que es la Torah de Dios. También cuando el cuerpo se separó en forma completa del alma y de Torah y Mitzvot, pero por cuanto que esta alma estaba antes dentro de ese cuerpo que estudiaba Torah y cumplía Mitzvot en un momento, la Neshama tiene una capacidad tan impresionante, siendo algo eterno, parte de Dios, Helek Elokam Imal Mamash, junto con la fuerza de la Torah que es eterna, que puede generar en ese cuerpo una santidad infinita y eterna, que a pesar que el alma se fue de ese cuerpo, queda siempre marcado en ese cuerpo la santidad del alma y la santidad de la Torah, hasta que también después uno puede generar una especie de resurrección de los muertos, puede generar una tahará, purificación también de una situación de Tumat Met. Esto es la idea de Pará Dumá en su nivel más espiritual, más profundo. Dice el Rebbe que con eso también podemos contestar, explicar lo que está explicado, que tzadikim no tienen tumá. Porque el tzadik, como dice el Tanya, su vida era siempre tan conectado con Dios. Como dice el Tanya, que la vida del tzadik no es carne, la vida del tzadik es amor, temor y emuná. Por eso la vida del cuerpo del tzadik también, cuando se va de este mundo, su cuerpo queda vivo, queda esa esencia, esa chispa del alma quedó tan unido con el cuerpo que también después de su vida su cuerpo sigue estando en vida. Entonces, esto es la idea de Zot Chukat Torah, pero se llama Chuká. No es algo entendido. Está por encima del entender.
el entender de un ser humano no lo puede explicar cómo después que el alma se fue del cuerpo y no está en eso, cómo sigue influyendo. Normalmente cuando se desconectó, ya está, no hay más. Uno está ahí, se quedó acá, lo cortó. Imagínate, se cortó un órgano, un miembro, Dios libre, un dedo se desconectó del cuerpo, ya no siento más dolor, se separó. Entonces acá, ¿cómo es que el alma se separó del cuerpo y de vuelta lo puede dar vida? No es algo que se entiende. Eso viene de la fuerza infinita del Creador, que ahí está el alma, que viene de un lugar de que no tiene límites, y de ahí puede hacer esa conexión a pesar que hubo una desconexión. Según todo eso podemos entender y contestar qué es lo que pasó con Moshe Rabbeinu, porque él sí pudo entender el tema de Pará Adumá y el resto del mundo no. Como Rebbe preguntó antes en la Sijá. Moshe Rabbeinu, Hashem le reveló el motivo de Pará Adumá. Y no solamente que no perdió por eso esa ventaja que hay en Mesirut Nefesh, sino al contrario. Junto con tener el motivo de Pará Adumá, eso a Moshe Rabbeinu le dio toda la fuerza de Mesirut Nefesh a la vez. ¿Por qué? Porque según lo que explicamos, el motivo de Pará Adumá surge de un lugar totalmente superior. Moshe Rabbeinu justamente dice Hasidut, Moshe era a nivel de Jochma. Jochma es Koachma, bitul total. En Jochma brilla la luz infinita de Hashem. Como dice el Alter Rebbe en Tanya, que en Jochma está la unicidad de Hashem, que está por encima de todos los límites. Y eso mismo es el nivel de Jochma. La verdad de Hashem brilla dentro de Jochma. Más todavía, está explicado en Kabbalah que en Jochma, que se llama Abba, Pnimiyut Abba, la esencia de la Jochma, es la esencia de Atik. Atik es lo interior de la corona de Hashem. Lo más profundo de la esencia de Hashem se revela en Jochma. Entonces, ¿qué quiere decir la idea? Todas las cosas en el mundo funcionan en forma de dador y receptor. Hashem es el dador y el mundo es el receptor, los kelim que reciben. En Jochma, en Pnimiyut Jochma, Pnimiyut Abba, no son dos cosas, no es dador y receptor. Es donde el Hashem con Jochma es como una sola cosa, no como dador receptor, es una esencia. Por eso, siendo que Moshe Rabbeinu estaba en ese nivel, por eso a Moshe únicamente leja, vos Moshe que estás en ese nivel de Jochma y Pnimiyut Jochma, por eso vos Moshe, vos podés captar esa idea que viene de la esencia de Hashem, cómo se puede devolver la vida cuando ya hubo una desconexión, porque Moshe, él estaba en ese nivel, por eso a él Hashem lo reveló esa misma idea. Según eso se entiende que por qué justamente en el tema de Tumat Met y purificación de Tumat Met, ahí es donde se reveló esa ley, esa juká de la Torah. Se entiende que cuando se trata de dador y receptor, el receptor recibe solamente algo, un esplendor, un rayo, una manifestación. Eso es justamente la idea de dador receptor. Son dos cosas que uno le da algo al otro. Pero cuando se trata de la esencia, ya no son dos cosas. La esencia es una sola cosa. Cuando llega a Pnimiyut Atik, la esencia de Hashem, que se revela en Pnimiyut Abba, en Jochma, ahí ya no es dador y receptor. Es la misma esencia de Hashem que se encuentra acá. Por eso mismo, la purificación de Tumat Met es eso. La purificación, ¿cómo se purifica la tumá de mortalidad? Es que cuando se revela la esencia del infinito, ahí ya no es dador y receptor. Por eso se puede también revivir un cuerpo muerto. También se puede, a pesar de la persona que llegó a lo máximo de la conexión de Hashem, puede volver a conectarse a Kadosh Baruj Hu de nuevo y recibir de nuevo una vida como si fuera algo nuevo. Pero todo esto es algo que hoy por hoy no se lo podemos entender, no hay forma de entenderla. En este mundo que nosotros estamos, la esencia de Hashem no está revelada. Entonces por eso hay todo temas de Tumat Met. Y la purificación de Tumat Met es algo que es irracional. La persona no lo entiende, lo ve como algo, wow, no lo capto, no lo entiendo, imposible a captarlo. Cuando venga Mashiach, Leatid Lavo, dice el Rebbe, ahí donde se va a revelar la esencia acá abajo en el mundo. Sabemos que el Gilui de Mashiach es el Gilui de Pnimiyut Atik, justamente ese nivel que es el interior de la corona de Hashem, eso va a estar revelado en este mundo. Ahí vamos a poder ver y captar y entender en forma revelada
cómo funciona cuerpo y alma, y eso es todo el tema, el secreto de Tchiyat HaMetim, la resurrección de los muertos. Y por eso cuando venga Mashiach ya no va a haber más todo el tema de Tumat Met. Y ahí cada Yehudi lo va a poder captar. Pero ahora Moshe Rabbeinu el único. Moshe Rabbeinu, que él estaba en ese nivel de conexión a Hashem, de ese nivel de Mashiach, Pnimiyut Abba, Pnimiyut Ati, que me dice que solo el día que falleció llegó a ese nivel en lo máximo, pero tenía que ver con ese nivel antes también. Por eso Moshe fue el único que él pudo conectarse, relacionarse con esa conexión tan infinita a Hashem y a entender como si fuera el motivo de Paraduma, que el motivo es eso mismo, la conexión con Hashem del lugar de la esencia, que por eso el cuerpo puede volver a vivir a pesar que se desconectó del alma en forma revelada. Basado a todo eso, se entiende por qué no es una contradicción para Moshe Rabbeinu saber el motivo de Paraduma y a la vez Moshe Rabbeinu estaba en el Mesirut Nefesh máximo y la anulación total a Hashem. Justamente porque acá no son dos cosas, es eso mismo. El motivo que Hashem le reveló a Moshe Rabbeinu para Adumá no es un motivo intelectual, un motivo lógico. El motivo es ese mismo motivo que estamos hablando. Eso que es la esencia de Hashem, que está totalmente por encima del entender. Eso mismo se hizo parte del entender de Moshe Rabbeinu y penetró en la existencia de Moshe, se hizo una sola cosa. En otras palabras, dice al contrario, ¿en qué persona decimos que se le va a faltar Mesirut Nefesh? Alguien que está apartado de Hashem. Ahí decís, bueno, tenemos miedo que no va a tener Mesirut Nefesh, necesitamos buscar en solución a través de algo que no le entiende, y con eso va a entender que Hashem está más allá del entender, y eso te va a ayudar a llegar al Mesirut Nefesh. Pero alguien que toda su existencia es Dios y llegó a esa unión máximo con Akadosh Baruj Hu, Moshe Rabbeinu, que la divinidad fue su esencia, entonces Mesirut Nefesh mismo, eso mismo es Mesirut Nefesh. El saber de Paraduma, esto mismo es el Mesirut Nefesh de Moshe Rabbeinu. Entonces es todo una sola cosa. Según todo esto, dice el Rebbe, podemos también entender la relación de Parashat Chukat con la fiesta de 12-13 de Tamuz, que viene ahora el gran día de Chag HaGeulah del Rebbe anterior. ¿Qué vimos en la vida del Rebbe anterior? El Baal HaSimcha VeHaGeulah de Yud Beis Tamuz. Que su abodá en toda su vida estaba totalmente penetrado de Mesirut Nefesh Bepoal. Su trabajo en difundir la Torah en la Rusia comunista, donde ahí estaba en la cárcel, necesitaba Mesirut Nefesh Bepoal en el día a día, en cada cosa, de las cosas más generales hasta las cosas más chiquititas, mínimas de Torah y Mitzvot. Y por eso mismo la Geulah de la cárcel vino de una manera donde era un milagro enorme arriba de la naturaleza y a la vez estaba también investido dentro de las vestimentas naturales. Ambas cosas juntas. Era un milagro, pero hubo un proceso natural también. La explicación del tema, para entender en relación a todo lo que hablamos en la Sijá hasta ahora, dice el Rebbe. La manera como Akadosh Baruj Hu maneja el mundo, sabemos, tiene dos formas. Hay un manejo natural, que viene del nombre Elohim. La palabra Elohim tiene el valor numérico Hateva, que eso es el nivel de la divinidad que se inviste en el mundo. Como se inviste en el mundo tiene lugar. Y esto es el nivel de Memalek Olamim, la divinidad de Hashem, como se inviste en las características del mundo. Hay otro manejo, que es el manejo milagroso. Se anula las reglas de la naturaleza, viene del nombre Yud Kei Vav Kei Havai, que está por encima de la naturaleza. Esto es el nivel de la divinidad que se llama Sovev Kol Almin, donde ahí se anula todas las reglas de la naturaleza. Después hay un tercer nivel, que es un milagro con vestimenta natural. Milagro que tiene vestimenta natural viene de un nivel más alto de ambos, tanto de Elohim, tanto de Yud Kei Vav Kei. Viene de la esencia de Hashem. Por eso ahí se rompe todas las reglas y milagros que están totalmente por encima de la naturaleza se juntan con la naturaleza sin anularla y pueden coincidir las dos cosas juntos. Quiere decir que el milagro influye en la naturaleza hasta que la naturaleza sigue los órdenes del milagro. Eso pasó en Purim, por ejemplo.
que había milagros, pero a la vez trabajó a través de vestimentas naturales, el rey Ahashverosh, la misma boca que prohibió, la misma boca que permitió, que eso es la historia de Purim. La misma cosa parecida ocurrió también con el Rebbe anterior en Yud Beis Tammuz, en la fiesta que estamos festejando. Los mismos enemigos que ellos los llevaron a la cárcel con la intención más negativa, ellos mismos lo tenían que liberar y ordenar que tiene libertad y que puede seguir haciendo su trabajo. Y es muy parecido a Purim, es la idea de la transformación, la oscuridad en luz en lo máximo, donde se juntan los dos extremos de Yudke Vavke y Elohim, naturaleza y sobrenatural, porque viene de la esencia misma de Hashem. Como dijimos antes, el tema de la esencia de Hashem que se reveló a través de Moshe Rabbeinu. Es justamente la misma idea. El Pnimiyut de Chochmah es el Pnimiyut de Atik. Cuando una persona, cuando a través del Rebbe anterior y su Mesirut Nefesh se reveló la esencia de Hashem dentro del mundo, entonces por eso no anuló el mundo. Se reveló un gran milagro y a la vez el milagro pasó por los procesos y las limitaciones del mundo hasta que la naturaleza misma se transformó en ayudante para la Kedushá y para llevar a cabo la tarea del Rebbe anterior de conquistar el mundo con las enseñanzas de Torah y Mitzvot.